Buenas noches, muchachos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Video, audio. Claro y fuerte. Listo. Profe, buenas noches, profe, 58. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches, profe. 58. Atentos a la clase. Listo, señor. Buenas noches. Dice algo acá. Listo, muchachos. Entonces estamos viendo lo que tiene que ver con el código eh, penal, ¿cierto? Y el código de procedimiento penal. Verificábamos que tenemos que hablar de la conducta. De la conducta. Decíamos que por un lado la conducta se divide en contravenciones, que ahora son los comportamientos contrarios, y el delito. Las contravenciones o los comportamientos contrarios vienen antes del delito. Si no se controla un comportamiento contrario o una contravención, si no se controla, llega a ser un delito, ¿cierto? Como, por ejemplo, el reñir, si no es controlado, puede llegar a ser un homicidio, ¿cierto? O una lesión personal. Decíamos que por un lado, esas contravenciones, porque el código lo dice así, si estamos hablando en procedimiento penal o código penal, dice que son contravenciones, eh, se van a manejar o se van a tratar por la ley 1801, que son los comportamientos, bueno, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y va a manejar los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿cierto? Eh, Cuando veamos el código vamos a verificar todo lo del procedimiento, pero acá quería que miráramos un poquito. Esos comportamientos contrarios a la convivencia lo aplicamos, mire, acá, con la ley 1801 del 2016. eh, Hay varias, digamos, facetas o en varios momentos se puede llevar este proceso, ¿cierto? Entonces se puede llevar a través del proceso único de policía, que está dividido en dos, en proceso verbal y en proceso verbal inmediato, verbal inmediato y proceso verbal abreviado. El inmediato lo hace la policía en el sitio, en el lugar, el abreviado, el inspector de policía o alcalde en su despacho, en su oficina, ¿cierto? Lo puede realizar. O también lo puede realizar en el sitio cuando son actuaciones que tengan que ver con obras, reparaciones, con urbanística, ¿cierto? Entonces también se va a poder desarrollar allá en el lugar. Listo. También hay digamos, un tiempo que es el de la mediación policial, ¿cierto? Es un medio de policía que también podemos solventar una situación para que no se nos convierta en un delito. Esa mediación policial, el policía va a ser el canal para que las partes dialoguen y resuelvan un desacuerdo. Decíamos que una diferencia, inicialmente una diferencia entre unos ciudadanos, eh, se presenta porque hay diferentes características, diferente cultura, diferente moral, diferentes modos de pensar, ¿cierto? Esta diferencia, digamos, no hay una consecuencia como tal ahí, son diferentes y ya. Pero si esa diferencia se va a un enfrentamiento o, digamos, a que las partes lleguen a entrar en actos violentos o confrontaciones verbales, ya no es una diferencia como tal, sino un problema. En el problema no hay una solución como tal todavía establecida, pero las partes están dadas a que pueda haber una solución. O sea, las partes dicen, venga, bueno, yo puedo reconocer que yo me equivoqué en esto, y el otro dice, yo me equivoqué en esto, y puede solucionarse. Lo que se hace en la mediación policial, se soluciona, ¿cierto? Ahí hay un problema. Pero si ese problema no tiene solución o las partes no quieren, dicen, no, es que yo soy el que tengo la total razón y la otra parte dice, no, es que yo tengo total razón, ya pasa a ser un conflicto. Lo digo como para cuando hablemos de problema, diferencia y conflicto, entendamos cuál es la connotación de cada palabra. ¿Listo? Bueno, tenemos una situación que con la mediación policial la podemos resolver. Listo. Y hay otro tiempo o otra instancia digamos, de otra situación que pasa a ser a los métodos alternativos de solución y desacuerdo de conflictos. Esto ya viene a ser más específico, ya viene a ser
personas que conocedoras del derecho y aplicar el derecho como tal, ¿cierto? Entonces, viene a ser un mediador, a aplicar la mediación normal. Esta mediación, pues, tiene que ser una persona que esté registrada, que esté capacitada para realizarla, porque no es una mediación policial, sino una mediación como tal, completa, digamos. Y hay centros de mediación, centros de conciliación, centros... Y después viene la conciliación. Cuando hablamos de mediación, son cosas de convivencia. Cuando hablamos de conciliación, son cosas administrativas, sobre todo que tienen que ver con dineros, reparaciones o demandas, cosas así, que tienen que ver con dineros, ¿cierto? La mediación es totalmente comunitaria o de convivencia, de convivencia. Un asunto de que, ay, es que el vecino dijo esto de mí y yo hice esto. Es una situación de convivencia. Cuando pasamos a la conciliación, es una situación ya donde tiene que haber una reparación o tiene que haber Improvisar, sí. un acuerdo Que monetario, algo ahorita no le presta digámoslo así. atención que hay grabado. Entonces, ya tiene que ser una persona especializada en esto, en arbitraje, en conciliación, ¿no? Bueno, esto lo decía como para tener presente que las situaciones del delito se pueden solucionar antes con el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ese es el objetivo, ese es digamos, el carácter del código, ser preventivo. Entonces, se aplica el código para no tener que, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para no tener que después llevar una persecución, una investigación contra una persona por haber cometido un delito, ¿cierto? Digamos, no nos desgastamos después realizando toda la actuación y todo el plan metodológico, porque podemos hacerlo antes de que ocurra el delito, atacarlo aquí, preventivamente, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué sucede? Que se fue a delito, ¿cierto? Pues pasó y se fue a delito. Ya vamos a aplicarlo según el Código de Procedimiento Penal o vamos a aplicarlo mediante el Código de Procedimiento Penal abreviado, el abreviado. Son dos instancias diferentes o dos procesos diferentes, digamos. Uno es más rápido que el otro, pero aplica solamente para unos tipos de delitos. El otro es más dispendioso, es más largo, tiene más procedimiento, pero aplica para, digamos, delitos que necesariamente tiene que comprobarse 100%, bueno, nunca se logra 100%, pero comprobarse que sí se cometió el delito y que sí es la persona porque llevan una pena más alta, son delitos más delicados, hay circunstancias o hay derechos más relevantes en estos delitos, ¿cierto? Como el derecho a la vida, ¿cierto? Entonces, por eso se aplica el procedimiento normal, el penal, procedimiento penal. Y el otro es el abreviado, que es más simple, pero, o más simple no, más rápido, digamos, tiene más celeridad, ¿cierto? Ayer mirábamos, vamos a verificar esto. Ayer mirábamos el cuadrito de las audiencias, ¿cierto? Entonces verificamos que las audiencias, mire, acá están las de control de garantías, son 3 de control de garantías, ¿cierto? Después viene la de acusación, 4. Después viene la preparatoria, 5. Después viene juicio oral, 6. Dejémoslo hasta ahí porque, dejémoslo hasta ahí. Estas 6, pues, son 6 audiencias para poder, digamos, acusar directamente o demostrar que una persona se cometió un delito, ¿cierto? Y poder llevarlo a una sentencia o a una condena, a una pena, ¿cierto? Que tiene que pagar. Entonces, es digamos, lleva más tiempo, puesto que, bueno, esas 3 las podemos hacer el mismo día, esta la podemos hacer a los 15, esta a los 30, esta a los 15, ¿cierto? 30 días, entonces nos llevaría mucho más tiempo poder demostrar esto digamos, aplicar el derecho, ¿no? No digamos que dar justicia porque puede suceder muchas cosas, lo que decíamos ayer, pero sí dar el derecho a quien logró demostrar. El derecho se le da a quien logra demostrar, simplemente así. No es lo que le decía, la justicia divina, no es 100% que se aplique como debe ser. Muy buenas noches, pero se trata de buscar la verdad. La verdad no es completamente absoluta, puesto que esto es el debido proceso,
van a refutar, van a contravertir, ¿cierto? Las pruebas no es 100% verídico, pero sí se busca tener la mayor probabilidad de certeza que el hecho ocurrió, que la persona que está ahí fue quien la cometió y con qué voluntad lo hizo, ¿cierto? Y con qué conocimiento. Pues tenía conocimiento del hecho y quiso realizarlo, deseaba hacerlo y lo hizo, ¿cierto? Todo esto se va a verificar para poder decir, no, es que la persona tiene que llevar una sentencia de tanto, ¿cierto? Tiene que llevarla de modo intramural en centro de reclusión, ¿cierto? Centro carcelario, ¿cierto? Bueno, esto como para tenerlo presente, puesto que lo vimos ayer, y para hacer un comparativo ahorita con el procedimiento abreviado. Entonces, aquí, 3 de legalización, ¿cierto? Y después viene acusación, después viene preparatoria y después juicio oral. Más o menos así. Ya vamos a ver las del abreviado. Vamos aquí. Listo. Entonces, eh, este proceso, digamos, penal abreviado, este procedimiento, Profe, señor, ¿será que le puede subir un poquito de volumen? ¿hablar más duro? Ahí, Listo, profe, ahí. listo, entonces sí, listo. Es que a veces yo estaba tratando de moderarme, a veces hablo muy duro, entonces, listo. Entonces, esta ley, este procedimiento verbal, procedimiento penal abreviado, se realiza a través de esta ley, la ley 28, 1826 del 2017. Y esta ley nos va a demostrar un procedimiento completamente diferente. Bueno, voy a adelantarme para mostrarles. Ese procedimiento ya no va a ser, ya no va a ser, digamos, dispendioso, largo, sino que va a ser más con más celeridad. Entonces, aquí se va a hacer una audiencia concentrada y el juicio oral. Simplemente, todo inicia con el traslado del escrito de acusación. ¿Qué es el traslado del escrito de acusación? Una persona va a impone una denuncia, ¿cierto? Entabla una denuncia o entabla una querella. Profe, ¿cómo así entabla? Anteriormente, digamos, en los tiempos, ¿cómo lo digo? En la antigüedad, la persona iba y hacía algo, un escrito en una tabla. Escribía, eh, el señor William me robó las manzanas de mi árbol, digámoslo así, ¿cierto? Y esa tabla la llevaba a quien impartía o quien verificaba la situación, impartía derecho, ¿cierto? Entonces, al momento de yo llevar esa tabla, yo decía que estoy entablando una denuncia, estoy llevando la tabla a la persona para la justicia. Bueno, para que se haga justicia. Listo. Entonces entabla una denuncia o entabla una querella contra una persona y se hace una carpetica, se hace un escrito, ¿cierto? Se hace un escrito de esto, de esto. Ese escrito tiene que estar muy detallado y tiene que especificar todo. Digamos, el escrito de acusación tiene que verificar todo. La ocurrencia, digamos, que se presentó un delito que al parecer es esta persona, el por qué yo digo que es esta persona y todas estas situaciones, pero tengo que dejarlo bien presentado. Esta carpetica, pues al momento de concretarse o de realizarse la carpetica, la entregan, digamos, la asignan a un fiscal, la asignan a un caso fiscal, digamos, para que éste verifique esto, lleve la investigación, ¿cierto? Entonces está la acusación. Como tal, aquí está acusando a la persona de que cometió el delito. Ya con esto inicia el proceso, solamente contraer la carpeta, que es el traslado de escrito de acusación. Y después se va a hacer una audiencia concentrada y juicio oral. Ya. O sea, se van a hacer 3 audiencias, ¿no? Simplemente, digámoslo así. Mientras que en el otro proceso, ¿cierto? En el otro, digamos, hacíamos la de control de garantías. Bueno, acá va la de imputación, va en control de garantías, sino que la coloqué aquí como para especificar. Control de garantías. Después viene la acusación, luego la preparatoria, luego el juicio oral, ¿cierto? Hasta ahí. Eran, digamos, más extenso el procedimiento. Aquí lo vamos a hacer abreviado, ¿cierto? Entonces, vamos a verificar, ya, vamos a verificar qué es lo que dice esta ley desde el principio. Vamos a verificarlo. Entonces dice,
La audiencia concentrada, bueno, todo inicia a partir del traslado de escrito de acusación, ¿cierto? Donde el indiciado tiene 60 días para preparar su defensa. Después el juez dentro de 10 días realizará la audiencia. Para esta se necesita la presencia de fiscal y defensor, ya lo decíamos ayer, ¿no? Los tres del partido. Entonces, el equipo del fiscal, el equipo del defensor y el árbitro que es el juez. Necesitamos para realizar esa audiencia. Se hace el traslado de, mire, se hace el traslado de acusación y después tiene 60 días para preparar la defensa y para preparar, no, para hacer la audiencia concentrada, ¿no? Después, bueno, el juez prepara, no, el juez procederá a interrogar al indiciado. Bueno, pero esta es en la audiencia ya. Vamos a realizar la audiencia concentrada. ¿Qué sucede en esta audiencia concentrada? Oh, es que está con un poquito mal acá. Vamos a mirarlo aquí, mejor. Se desarrolla así. Hay una querella o una denuncia. Listo, está. En el primer tiempo. Luego, esa querella se transforma en el escrito de acusación, ¿cierto? Que es la carpetica, se hace traslado, se hace la asignación, se entrega. Después se hace una audiencia concentrada. Y después de esta audiencia concentrada se va a hacer juicio oral y ya se sabe si hay sentencia condenatoria o absolutoria, ¿cierto? Si la persona queda libre y queda, digamos, de alguna forma inocente de los cargos, o si es condenada, si es tiene una pena por el delito que le están acusando. ¿Listo? Entonces, vamos, es que está un poquito acá. Vamos a ver. La querella y la denuncia, la querella y la denuncia la teníamos ayer, dijimos que era, ¿cierto? La denuncia la puede presentar cualquier ciudadano al verificar que se está cometiendo el delito. La querella se necesita que sea la persona, ¿cierto? La persona, la víctima como tal, la que está sufriendo el perjuicio. ¿Listo? ¿Qué cambio hay dentro del procedimiento, dentro de este verbal al normal? Digamos, quien lleva la persecución judicial, quien lleva la persecución judicial. ¿Por qué? Porque en el otro decíamos que el querellante legítimo, porque en el otro decíamos que el que va a llevar la acusación, la imputación primero, y la acusación es el fiscal es el que en todo caso, va a presentar las pruebas para acusar a la persona, ¿cierto? Para decirle que él cometió el delito. Aquí, la fiscalía le permite al ciudadano que él sea quien lleve la investigación, la acusación contra el victimario, ¿cierto? Este, este ciudadano lo puede hacer en representación de su abogado. Se puede designar a su abogado para que él haga la acusación, lleve la persecución investigativa contra el victimario. ¿Listo? Entonces, cuando le pregunten estas preguntas, siempre sale esta pregunta cuando están evaluando el procedimiento penal abreviado, siempre esto es pregunta, siempre. No así, ¿quién es el creyente legítimo? Pero sí a través de una casuística. Es decir, digamos, decir que Marta fue víctima de abuso sexual, ¿no? Su esposo presentó una denuncia y pidió llevar la persecución investigativa y ser el querellante legítimo. Entonces, el procedimiento que realizó el esposo de Marta, ¿está bien o está mal? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, todo ese rodeo que nos dieron es para decir quién es el querellante legítimo. Y el querellante legítimo es la víctima, o su representante, el abogado toma esa calidad de querellante legítimo, pero en representación de la víctima. ¿Por qué puede hacerlo? Porque, vamos a mostrar esto aquí. Hay una cosa que se llama persona natural, vámonos así un muñequito acá. Persona natural, que es la persona de carne y hueso, esa es la persona natural. Pero al ser representada en derecho, para, digamos, un proceso de derecho, se hace un avatar, se hace un muñequito, como cuando uno jugar Play, ¿cierto? Hacen un muñequito, crea un muñequito. Entonces se crea un avatar, ese avatar va a ser o va a tener los derechos
suyos, pero o sea, va a estar en derecho. Esta es la persona natural y esta es la persona jurídica, ¿no? O cuando usted crea una empresa o cuando usted crea una asociación, se crea el nombre de la empresa y eso es una personalidad jurídica, ¿cierto? Esa personalidad jurídica es la que va a estar haciendo el proceso, la personalidad jurídica. Entonces, yo digo, venga, pero es que yo no sé de derecho, yo no sé defenderme, ¿qué hago? Entonces yo le digo, señor, señor abogado, tome el control, bueno, digamos que hay un control, no, me quedó mal, un control del play, ¿cierto? Tome usted el control y juegue por mí, tome el avatar mío y juegue por mí. Entonces, lo que diga el abogado defensor es lo que está diciendo la víctima. Le damos la personalidad jurídica al abogado para que lo haga. Entonces, el querellante legítimo no es el abogado de la víctima. En realidad, la respuesta correcta es el querellante legítimo es la víctima, solo que puede ser representado por su abogado. Puede tomar la calidad de su abogado en representación. Pero la respuesta es que el querellante legítimo es la víctima. La víctima es la que puede llevar la persecución judicial. ¿Sí, William? ¿Estamos con esto del muñequito de la persona natural o la persona jurídica o no? ¿Qué me dicen? ¿Bien o no? No me dicen nada. Listo. Entonces, la persona natural es la persona de carne y hueso, el que está ahí, el ciudadano de a pie, el ciudadano normalito. Solo que ese ciudadano en derecho va a tener una representación. Una representación. Esa representación lo puede ser como víctima o victimario, como no importa, ¿cierto? Digamos que es la víctima. Esa representación de él se la puede dar o prestar al abogado para que juegue por él, para que tome esa representación. Pero lo que diga el abogado es lo que dice la víctima, lo que va a tomar esa persona, digamos, esa persona jurídica, sí, digamos, la calidad de persona jurídica se la va a dar. ¿A través de qué? De un poder. Siempre que usted lo vaya a asesorar un abogado, le va a hacer o le va a pedir que haga, digamos, un poder, un documento, ¿cierto? Notariado, donde diga que usted le da personería jurídica al abogado para que hable y diga por usted, para que él lo represente. Pero lo va a hacer. Bueno, esto es solamente para explicar. Prácticamente pasa Eso, a ser el querellante, el abogado, mediante el poder. eso, sí, señor. Pero si me preguntan quién es el querellante legítimo, no voy a responder el abogado. Yo sé que él va a tomar digamos, la personería jurídica, pero la respuesta correcta es La la, víctima. la víctima, la misma víctima es el querellante legítimo. Es la víctima porque en unos casos no van a necesitar de abogados. La misma Eso, víctima. sí. O digamos, o hay casos que son muy, digamos, ¿cómo le decimos? Pequeños, digamos un caso de un hurto de un celular muy, digamos, muy simple, un Nokia de esos de 1100, ¿cierto? Digamos que sea así. Y es un caso que no es de tantos recursos y la persona tampoco tiene los recursos para pagar un abogado. Dice la persona, yo tengo unos conocimientos y yo puedo defenderme o ser el creyente. Profe, pero es que esto es un desgaste y esto es un poco de cosas para un procedimiento de estos. Sí, casi siempre estos procesos de menor cuantía terminan siendo reparados, siendo, digamos, en un acuerdo, ¿cierto? En las estipulaciones esas que decíamos ayer, casi siempre terminan así. Pero digamos que hay una situación de, no sé, como de un ganado, y el señor ganadero dice, no, es que yo quiero llevar el caso, yo tengo conocimiento. O sea, él puede hacerlo, él puede hacerlo. ¿Qué facultades le da ser el querellante legítimo? Entonces, pero vamos a buscarlo. Que este querellante legítimo pasa a ser el acusador privado. Es lo mismo. Querellante legítimo pasa a ser el acusador privado. Entonces, él ya tiene la calidad de querellante legítimo porque es la víctima. Y él va a hacer el procedimiento investigativo. Él va a ser el acusador privado. También es la misma víctima. Solo que lo puede representar su abogado. ¿Qué facultades le da la fiscalía a él por ser el acusador privado o el creyente legítimo? El poder verificar base de datos
el poder tomar muestras, entrevistas, el poder aportar pruebas, el poder refutar, contravertir pruebas, digamos, del abogado defensor, el poder llevar el proceso, lo mismo que hacía el fiscal, mismo que hacía el fiscal, lo puede hacer la víctima o el abogado de la víctima en su representación, lo puede hacer. Profe, pero ¿por qué hacen esto? ¿Para qué esto? Resulta que no hay, o hay necesidades de fiscales, hay pocos fiscales para tantos casos. Entonces los casos que digamos que eran de menor cuantía o eran delitos querellables, delitos digamos no tan complejos, pues dijeron, venga, pues como no tenemos tantos fiscales, no los vamos a ocupar en casos pequeños. Vamos a darle la oportunidad a la persona que él mismo lleve. ¿Qué sucede? Que una persona del común no va a saber todo este proceso, no va a saber cómo hacerlo. Entonces va a pagar un abogado, entonces en realidad le va a salir muy costoso porque un abogado que le lleve una persecución investigativa, que tenga que buscar pruebas, que tenga que hacer todo lo que hace un fiscal, pues le va a cobrar cierto dinero. Y si el caso es, por ejemplo, por un celular, pues no va a dar como la base gastar, digamos, 20 millones de pesos en el abogado para que haga todo, digamos, lo del acusador privado, si el celular cuesta 600.000 pesos. Pero no vamos a entrar, digamos, en esa conclusión. Esta ley la hacen para solventar digamos, o facilitar que se hagan los procedimientos más rápidos, esos procedimientos o esos casos que son, no son tan complejos y que, digamos, se descongestione el sistema judicial. Básicamente eso es. Eso es. ¿Cierto? Entonces, Profe, qué pena. sí, señor, ¿Soy yo o tiene la pantalla muy grande? muy grande. ¿Sí? Se ve solamente Sí, una profe, esquina. sí, está bastante amplia. Sí, solamente se ve una esquina. Está como al 200%. Ay, qué pena. ¿Listo? ¿Ahí? Pues no se ve completa, de pronto es como la forma en que escaneó las ayudas, profe. Nunca me había pasado, ¿no? Aquí. No, profe, eso se sigue viendo solamente una esquina. Profe, yo la veo bien. Yo creo que ese es el equipo de cada uno porque yo también lo Pero veo bien. demora para cargar la imagen, pero se ve normal. Espera, hago esto. Aquí. No, está muy pequeña, Aquí. muy pequeña. No, no sé. No sé entonces cuál es el problema. Yo como tengo un celular, Ahí en esa ahí se parte, ve normal, ahí se ve normal, profe. ahí ya se ve normal, sí, ahora sí. Sí, listo, bueno, bueno, muchas gracias. No sé qué sería. Bueno, entonces, vamos a verificar que, bueno, el juez procederá en la audiencia concentrada, pero vamos a hacer antes de la audiencia concentrada y el juicio oral. Estas son las, bueno, no, la descripción del elemento. Espere, yo me organizo aquí un poquito esto. El querellante, el investigador, el acusador privado. Ah, bueno, entonces se hace el traslado de acusación, ¿cierto? Que decíamos que es el escrito. El escrito es el archivo, la carpetica. Carpetica se presenta, se lleva allá. El fiscal, el indiciado, la víctima, se reúnen para hacer entre ellos el escrito de acusación. Entonces, todos se presentan para hacer esto. Ya se hizo el escrito de acusación y se envía o se presenta. Y ahí nace el proceso, el procedimiento, de ahí, a partir de ahí, con el traslado de escrito de acusación. ¿Listo? Bueno, voy acá. El querellante legítimo y el acusador privado va a ser la víctima. Ese va a poder aportar pruebas, va a poder llevar, va a poder hacer, digamos, todos estos elementos, ¿cierto? Eh, este, este, este proceso o este procedimiento se lleva por delitos como la calumnia, como la injuria, como son delitos querellables, pero mire, hay una pregunta que decía, ¿qué delitos se llevan? Más o menos la debería preguntar así, ¿qué delitos se llevan a través del procedimiento abreviado? Y decía una pregunta, delitos querellables.
Otra decía de delitos querellables y algunos que no son querellables, ¿cierto? Otros decían delitos de menor cuantía. Y resulta que, pues no es tanto así. Hay unos delitos que son querellables, que es o sea, la mayoría de los querellables van a ser por el abreviado, ¿cierto? Los querellables. Y delitos, digamos, que no son tan dispendiosos o no son tan grandes, que son, digamos, por cuantías pequeñas o cosas así, también van a ser aquí. Pero también hay otros delitos que no son querellables que se pueden llevar por el abreviado. Entonces, la respuesta no estaría bien que solamente sean los querellables o que solamente sean los de menor cuantía. Tiene que verificarse cuáles son, ¿cierto? El procedimiento abreviado. El acusador acepta los hechos delictivos y será sentenciado con base al registro de investigación. Eso tiene que ver, bueno, vamos a ver la audiencia, muchachos, perdón aquí, vamos a ver la audiencia. La audiencia concentrada, después del traslado escrito hace la audiencia concentrada, ¿cierto? Esta audiencia concentrada es como si hiciéramos la acusación y la preparatoria de una vez. Parte de las audiencias, mire, el traslado de escrito de acusación es como si fuera la misma audiencia de imputación de los cargos, como si fuera esta. No es así, pero es como si fuera esta. Y esta acusación y esta preparatoria se unen, digamos, y se van a pasar a hacer la concentrada. Y ya quedaría juicio oral. Entonces, mire que se concentran unas audiencias para hacerlas unidas. Y así ahorrar tiempo, porque acuerde que hacíamos la de acusación. Después de la acusación pasaban 30 días para poder hacer la de juicio, la de preparatoria, y luego pasaban 15 días, a máximo 30 también, para hacer la de juicio oral, 15 días para hacer la de juicio oral. Entonces aquí había un tiempo extenso para llevar la investigación. Aquí no. Aquí el traslado escrito se hace la concentrada y después de la concentrada se deja un tiempo para hacer la de juicio oral y terminamos el procedimiento penal abreviado. Ya lo terminamos ahí. Solamente en una audiencia y dos audiencias, pero con el traslado de escrito de acusación. ¿No? Sería más simple realizarlo de esta forma. Pero no podríamos llevar, digamos, un homicidio, no lo podemos llevar por el abreviado, porque el homicidio sí necesita verificar todas estas instancias. El homicidio necesitamos imputarle primero los cargos, luego hacerle la acusación y demostrar lo que tenemos, las pruebas que tenemos, luego la preparatoria, donde vamos a verificar que la persona contravierta las pruebas, ¿cierto? Luego el juicio oral para poder ponderar la situación. O sea, tienen que darse todos esos espacios porque es más complejo el delito para poder demostrar que sí la persona lo cometió, ¿cierto? Cuando es un hurto de celular o una injuria o una calumnia, pues se va a poder hacer por aquí. Profe, qué es la injuria? La injuria es hacer, decir actos deshonrosos de una persona. Es que esa persona, no sé, María le gusta acostarse con sus compañeros, ¿cierto? Ya está haciendo una injuria porque eso no es delito. Ya puede acostarse con el que quiera, ¿cierto? Pero está hablando de un acto deshonroso, de algo que va contra la moral, contra la ética, acto deshonroso. Pero si yo digo, está la injuria, la calumnia, para la calumnia. Si yo digo, Profe, señor, señor, no se ha quedado paralizado. me quedé paralizado, ¿ya? Listo. Entonces, la injuria es decir que María le gusta acostarse con sus compañeros de trabajo. No es delito. Ella se puede acostar con sus compañeros de trabajo si quiere, es delito. Pero decirlo sin que ella lo haga, estoy atentando contra la moral y la ética de María. Entonces, eso es injuria, injuria. Cuando yo hago o hablo o digo actos deshonrosos de una persona. Injuria, injuria. ¿Listo? Cuando yo, no se ve la ayuda, no se oye esta. Cuando yo le imputo un delito a una persona, yo digo, es que William se roba, no sé,
se roba las resmas de papel de la oficina. O William se roba, no sé, de la bodega se roba los elementos. Yo le estoy imputando, le estoy señalando a William, le estoy diciendo que él está cometiendo un delito. A lo que yo imputo un delito, eso se llama calumnia, calumnia. Cuando yo digo o hablo actos deshonrosos, injuria. Entonces, hay personas que dicen, digamos, le dijeron, no, es que están diciendo que usted es chismosa o están diciendo que usted, ay, no, lo voy a demandar por calumnia. En realidad no, porque no le están diciendo que usted cometió un delito. Además, que no es demandar, porque demandar, bueno, viene siendo administrativo, ¿cierto? Viene siendo dinero. Y acá estamos hablando de un delito. Entonces, lo correcto sería, lo correcto sería, si le dicen que está haciendo algo deshonroso, decir, lo voy a denunciar por injuria. Estos son los delitos que quieren, pues están, digamos, tratando de hacer con la nueva ley, digamos, o remodelar, es decir que no son delitos, a bajarle la calidad a un comportamiento contrario. Decir que un acto deshonroso de una persona no sea delito, sino que sea un acto o un comportamiento contrario, ¿cierto? Una contravención, pero ya no llama contravención, es un comportamiento contrario. Y decir que alguien robó, bajarlo a un comportamiento contrario. Esto bajarlo a un comportamiento contrario. Eso es lo que quiere, lo que están tratando de hacer. ¿Para qué? Para descongestionar más el sistema judicial. Por un lado sonaría bien, por otro lado no suena tan bien, porque es que esto va contra la moral, contra, digamos, de la persona. Entonces, yo creería que es importante, que es importante. Bueno, el querellante, ¿cuándo puede desistir de este procedimiento o de este proceso? Lo puede hacer siempre, en cualquier momento, pero solo antes del juicio oral. Solamente antes del juicio oral puede decir, venga, señor juez, pues yo ya voy a desistir, yo ya no quiero, digamos, llevar más la investigación, vamos a desistir, ¿cierto? Y lo puede hacer en cualquier momento, puede retirar la querella, puede hacer, no hay inconveniente. Otra cosa, la querella y la injuria, que son aquí por el abreviado, tienen un tiempo estipulado, tienen un tiempo para poder poner esa querella. Ese tiempo son 6 meses. Y en 6 meses no colocan la denuncia, la querella por la injuria y la calumnia, ya no se puede presentar. Vamos, caduca ya. Ya no hay cómo interponerla. Tiene 6 meses. Otra cosa, si la persona que hizo la injuria o la calumnia se rectifica, acomoda lo que dijo, vuelve y dice, no, es que me equivoqué, la verdad no es así, y esto se rectifica y lo hace por los mismos medios, puede cesar, digamos, la querella, cesa de una vez, pero tiene que ser por los mismos medios. Si, digamos, lo hizo por una página de Facebook que tenía 6.000 seguidores, tiene que rectificarse por una página que tenga 6.000 seguidores en Facebook, por la misma página, digamos, o por una que tenga más. Pero tiene que ser del mismo modo que causó el daño, tiene que hacer la reparación o la rectificación. De igual forma, si hay un acuerdo entre las partes, digamos, podría de algún modo culminarse el proceso. Si hay un acuerdo, una reparación, ya podría terminarse el proceso. Digamos, porque eso es lo que necesitamos, que haya celeridad, que sea rápido. Entonces, si las partes dicen, no, venga, él me robó un celular de 1.000.000 de pesos, me va a dar 1.000.000 de pesos por el celular y me va a dar 1.000.000 de pesos por, digamos, la indemnización, la reparación, y yo ya quiero que queden las cosas así. Entonces, el juez va a verificar según si acepta eso para que la persona culmine, pero de todos modos tiene que aplicarle el tiempo del delito, ¿cierto?
dice, bueno, con esto le reducimos y entonces le voy a dar una pena, digamos, de tanto tiempo. Le voy a reducir eso, le voy a quitar las tres partes, digamos, ¿no? Las 3/4 partes le voy a quitar. Y le dejo una sola. Entonces tiene que pagar un poquito, digamos, con su libertad y reparar a la víctima, pero se puede hacer en cualquier momento. Entonces mire que esto ayuda mucho a que los procesos sean muy rápidos. Vamos a verificar aquí qué se hace en la audiencia concentrada. Entonces, el juez procede a interrogar al indiciado, a la persona que está ahí, ¿cierto? Se hará un reconocimiento de la víctima. Mire que la víctima se reconocía en las otras, en el otro proceso, ¿cierto? En otro procedimiento penal, se hacía, era en la acusación. Aquí se va a hacer de una vez en la concentrada. Ya va a tomar la calidad de víctima. Se dará la palabra a las partes para que expresen las competencias, los impedimentos y las recusaciones. Listo. Interrogará al fiscal si existen modificaciones. Bueno, o aquí, pues, digamos, eso es, el fiscal le da la oportunidad para que usted sea el acusador privado. Pero si usted no hace el procedimiento, el proceso, no lo hace bien, si usted está afectando derechos o si usted no sabe cómo realizarlo, el fiscal puede decir que le vuelvan a dar el poder para él llevar la investigación, porque la persona no pudo, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, cuando el procedimiento está, lo vamos a convertir al abreviado, ¿sí? Y cuando la persona no cumple con ese factor o no sabe hacer la diligencia, el fiscal puede pedir que se haga el retroceso, digamos, de la acción, vuelve de la conversión, ¿no? Y vuelve a llevar en la investigación. Listo. Aquí le preguntarán al fiscal o le preguntarán al acusador privado, ¿no? Dará lugar a la defensa y a la palabra de la víctima, o sea, las dos partes van a dialogar en esta audiencia concentrada. Lugar a las partes que para que manifiesten observaciones y el descubrimiento de elementos materiales probatorios. Cada uno va a tener su tiempo. Entonces, en esta concentrada, el balón no lo va a tener ni el fiscal ni el defensor, lo van a tener los dos, cada uno en su momento. Le van a dar el balón a los dos equipos. Pero va a estar como más reñido el partido, ¿cierto? La defensa descubrirá los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Las partes manifiestan el rechazo de alguna prueba, ¿cierto? Algunos, digamos, alguna de las dos partes pueden decir, venga, esa prueba no la tengan en cuenta por esto y se hará acá mismo, digamos, todo este descubrimiento, lo que hacíamos allá, digamos, por un lado en la acusación y por otro lado en la preparatoria, ¿cierto? En la audiencia preparatoria. Aquí se hace en el mismo instante, porque, digamos, son delitos más pequeños y esos delitos no tienden a no tener tantas pruebas. Las partes manifiestan el rechazo de las pruebas. El fiscal, víctima y defensa solicitarán las pruebas. Listo. Dar la palabra para proponer nulidades. El juez se pronunciará sobre las solicitudes probatorias. Listo. Se correrá traslado a las partes. ¿Qué es correr traslado? Entregarle una carpetica a cada una de las partes donde están todas las pruebas que han quedado sentadas y, digamos todo lo que va en el procedimiento, en el proceso, todo, todo. Entonces, cada una de las partes puede observar, puede verificar estos elementos. Listo, después de esa audiencia concentrada se dará un tiempo de 30 días para hacer la audiencia de juicio oral. Entonces, anunciado el sentido del fallo, bueno, ya se hizo la audiencia de juicio oral. ¿Qué es? Ponderar, el juez va a ponderar las pruebas de cada parte. Y va a decir, las pruebas del acusador privado pesan más que las del defensor, o las pruebas del defensor pesan más que las del acusador. Por eso yo doy una condena, condenatoria o absolutoria, ¿cierto? Entonces, anunciado el sentido del fallo, el juez dará traslado inmediato o contará 10 días para el correspondiente traslado escrito de la misma a las partes, para que hagan digamos, aquí también hay recursos, siempre hay recursos, ¿no? Para poder decir, no, es que yo apelo, yo voy a casación, yo hago esto, ¿listo? Aunque pues estos casos casi nunca llegan a eso. La sentencia se entenderá notificada con el traslado.
Ya. Las partes tienen 5 días para presentar los recursos. Listo. Cuando hay una, digamos, se da libertad. Micao, qué pena lo interrumpo ahí. ¿Y cuánto tiempo tiene ¿cómo es? El juzgado para responder ese derecho de petición? Ah, cuando hacen los recursos, 560, Micao. listo. Entonces, resulta que esto lo pueden presentar en el mismo juicio oral, pueden decir, venga, yo hago este recurso, ¿cierto? O lo tienen un tiempo, aquí tienen 5 días, en el otro tienen 15. En el procedimiento normal tienen 15 días. Dentro de esos 15 días puede presentarlo y tiene 15 días más para que, para que se verifique y se haga, digamos. Aquí tiene 5 días y también va a tener el mismo tiempo para verificarse o digamos, hacerse el recurso. Entonces, tiene 5 días para presentarse. A partir de los 5 días, si lo presentó, 5 días para que notifique la autoridad y esa autoridad va a realizar o programar una audiencia. Y esa audiencia sí tiene un mes para que realicen esa audiencia. Ah, R, Micao, 67. Listo. Profe, pero siempre es en audiencia o también lo hace por escrito. Sí pueden por escrito, pero casi siempre no, pues, los jueces tratan de hacer todos los procesos y sobre todo esto de recursos, lo hacen en audiencia para que queden las grabaciones, queden los sustentos y no hayan inconvenientes. Esto sí, porque los recursos sí requieren, digamos, una completa legalidad. Entonces, la verdad no lo hacen por escrito. El traslado, pues sí, o sea, enviarlo y el soporte y todo eso sí lo hacen por escrito. Pues, no es que tenga que presentar el recurso en la audiencia. La audiencia le puede decir, ¿tiene algún recurso? Y usted puede decir que no, pero tiene un tiempo para presentarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que usted dice al otro día, es que, o lo asesoran, le dicen, venga, pero es que presenta un recurso. ¿Será? Sí, venga, presentémoslo. Y hacen un escrito donde presentan el recurso, ¿cierto? Esto es mediante oficio. Listo. Y después, si tiene que ir a audiencia para, digamos, darle claridad a ese escrito o a ese recurso que presentó. Entonces, sí hacen audiencia, siempre hacen audiencia para verificar esto. Entonces, por Y si ejemplo, se pasa, se profe, pasa el y si se tiempo, pasa el tiempo, digamos, para responder ese recurso hay que. pues aquí sí se ven problemas, porque usted puede verificar que no cumplieron, entonces usted puede hacer una queja y usted puede, para eso está lo que decíamos, el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cierto? Que ahora se llama Consejo Disciplinario Judicial. Y pues el juez se va a meter en un problema y le van a poder hasta rechazar, digamos, la tarjeta profesional, digamos, el puesto, o sea, va a estar en peligro su carrera. Entonces, no sucede, la verdad no sucede eso. Tiene que cumplirse los tiempos. Siempre lo hacen, sobre todo cuando se va a casación. ¿La casación qué es? Es una sala que está allá en un ente supremo, digámoslo así. Está allá arriba, juzgados en el, digamos, en el cierre judicial, allá en la última instancia, y es cuando un caso ya ha sido sentenciado, un caso ya ha sido cerrado, ya le dijeron a la persona que esto era, y la persona todavía no está de acuerdo. Entonces, van a ir a la última instancia y en la sala de casación hay unas personas que son expertas en verificación, lectura y correcta aplicación del derecho, y van a decir, sí, de verdad, fallaron con este señor. O van a decir, no, la verdad está bien. Y ya va a quedar por sentado. Si usted cumple todas las instancias nacionales y ya va a esta sala de casación y tampoco le solucionan, todavía puede ir usted, si es algo muy delicado o algo, puede ir a una instancia internacional. Digamos, un ejemplo de esto fue, digamos, lo que sucedió con el señor Petro. Él, él hizo un recurso de reposición porque no podía hacer apelación, porque, digamos, no se lo permitía la norma. A él no le permitían hacer apelación, porque el que lo estaba juzgando a él era el Procurador General de la Nación. Él le hizo reposición. Esa reposición tenía la persona, ¿el qué? Bueno, este señor Ordóñez tenía un mes para responderle a él
si seguía por sentado lo que le había dicho. Este señor le dijo en un mes que sí estaba por sentado, que así era, que él no se había equivocado. Entonces trató de llevarlo a una instancia, a un cierre, y el cierre le dijo, no, venga, pero es que no podemos. Entonces lo llevó a una instancia internacional. Y la instancia internacional le dijo, a usted lo estaban persiguiendo porque no está completamente demostrado que el actuar fue mal. Digámoslo así. No estoy defendiendo ni estoy acusando, ¿sí? Pero es como para entender. Entonces, internacionalmente le dijeron, no, no, aquí usted no lo puede, usted, digamos, no hay derecho para que le hagan esa muerte política. Y internacionalmente le mandaron al Estado, le dijeron, venga, Estado, mire, la están embarrando, aquí se están equivocando con este señor. Ojo, ojo, porque si no, yo también hago, digamos, eh, utilizo mis herramientas para también condenarlo, ¿cierto? Y el Estado colombiano le dijo, ah, bueno, listo. Internacionalmente dijeron que no, y esos manes son los cacaos, son los que saben, y retrocedieron, digamos, esa sanción y esa muerte política que le habían dado. Y por eso fue que pudo continuar. Pero entonces, como para entender eso de la sala de casación, que va en la última instancia. Siempre para ir a una instancia internacional se tiene que agotar la instancia nacional. Siempre se tiene que agotar todos los recursos. Digamos que usted está en el juzgado municipal, luego fue al distrito, luego fue a la Corte Suprema, ¿cierto? Ya fue, no, que no se pudo, que fui a una sala de casación, o sea, agotó todas las instancias que podría haber agotado. Si ya no, si ya las agotó todas, ahí sí puede ir a una instancia internacional. Si no, no puede hacerlo. ¿No? ¿Qué más hablamos aquí? Esto es, las causales de libertad en el procedimiento penal abreviado. Entonces, cuando se cumpla la pena, a la persona le dijeron, tiene 5 años de pena y ya fue y cumplió esa pena, esos 5 años, pues ya le darán libertad. Ya, digamos, ya como digo, completamos el procedimiento, entonces ya no, ya le daríamos la libertad a la persona, ¿cierto? Las causales de libertad. Cuando precluya, profe, ¿qué es precluir? Es precluir. Precluir es cuando, digamos, en el normal, el procedimiento penal, es cuando el fiscal está tratando de buscar pruebas, pero él realizó la imputación, ¿cierto? Él dijo que la persona como que era que hizo el delito, pero fue acusación. Él tenía que demostrar, dar por sentado que la persona sí era y que había cometido el delito, pero no encontró ninguna prueba. No pudo, no pudo demostrarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues no van a agotar más el sistema judicial porque no hay ninguna prueba. Y si no hay pruebas que me demuestren culpable, yo soy inocente. Presunción de inocencia, ¿cierto? Que es el indúo pro reo, o sea, a favor del acusado. Si no me demuestran que yo soy culpable, yo soy inocente. No es que me demuestre, yo no tengo que demostrar que soy inocente. Yo lo que tengo que hacer es hacer que las pruebas que tienen de mi culpabilidad se caigan, ya. Porque si no me demuestra que yo soy culpable, yo soy inocente. Yo soy inocente. ¿Cierto? Entonces, cuando se absuelva en la preclusión, en la acusación, no teníamos pruebas, precluye la acción disciplinaria, la acción judicial. No hay, la investigación ya termina. Dijimos, venga, pero es que no le encontré ni una prueba. Yo hice hasta lo imposible y no encontré una prueba que él, ya para qué nos vamos a desgastar más. Puede precluir. ¿Quién tiene esta facultad o este poder para poder precluir? El señor fiscal. Profe, pero entonces si al señor fiscal le pagan y él dice que no encontré ninguna prueba y precluye, sí, pero para su carrera podría hacerlo, pero para su carrera no es conveniente las preclusiones. Un fiscal que tenga varias preclusiones, pues no va a ascender, ¿cierto? Porque pues quedará como en tela de juicio que es buen investigador. Pero puede suceder alguna circunstancia, ¿cierto? Puede suceder. No estoy diciendo que pase, eso no pasa en la vida real, pero puede. Listo. Cuando se absuelva al acusado, entonces se hizo una sentencia absolutoria. Dijo, no, la verdad es que este señor no era el que estaba en ese lugar, o este señor no es culpable de estos hechos. Listo. Entonces, con esa medida absolutoria, con esa, vamos a cerrar el caso.
Ya, y le vamos a dar libertad. Por el principio de oportunidad, profe, ¿qué es ese principio de oportunidad? Tiene varias formas de realizarse. Digamos, un principio de oportunidad puede ser que, pero esto ocurre más en el otro proceso, en el otro procedimiento, en el normal, que en el abreviado, pero pues, digamos, cuatro señores pertenecían a una banda y esos señores tenían un señor cómplice o alguien que no participaba, pero les colaboraba, era un partícipe ahí, que le colaboraba en algunas circunstancias antes o después del delito, ¿no? Este señor que les colaboraba fue capturado. No capturaron los cuatro, capturaron fue el señor ese. Entonces el señor dice, venga, pero es que a mí me están capturando simplemente por ser cómplice. ¿Y ellos qué están haciendo qué? Dice, no, es que no hemos podido encontrar pruebas, no podemos como darle captura a ellos. Dice, ah, bueno, mire, el delito mío es más pequeño, digámoslo en pena, ¿cierto? Es más pequeño. Yo voy a hacer una cosa, yo le doy la información para que ustedes capturen esos cuatro, pero a mí me dan un principio de oportunidad, o sea, negociemos, no me agarren a mí que yo soy pequeñito, digamos, no tengo tanta importancia en el delito, y yo le entrego los cuatro que sí lo cometen. ¿Quién tiene la facultad para hacer el principio de oportunidad? La tiene el señor fiscal, poder hacer acuerdos para poder hacer esto. El fiscal tiene la potestad, la facultad. ¿No? Y por esa facultad también le van a poder dar libertad a la persona por ese acuerdo. Listo. Una cláusula de acuerdo. También con el señor fiscal pueden hacer un acuerdo de alguna instancia, ¿cierto? Y esto viene en los vencimientos de términos. Si llevado bueno, el traslado de acusación, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Sí, el traslado de acusación, ¿cierto? Si pasó ese traslado y no se hizo la audiencia, digamos, concentrada, se hizo la acusación, traslado de acusación, pero no se hizo la audiencia concentrada en 70 días, esa persona le tienen que dar libertad. ¿Por qué? Por vencimiento de términos. Si realizaron la audiencia concentrada, ¿cierto? Pasaron 30 días y no hicieron el juicio oral, le tienen que dar libertad por vencimiento de términos. Ahora, hicieron el juicio oral, ¿cierto? Pasaron 75 días y no le hicieron el traslado, digamos, de la sentencia, no le hicieron la lectura del fallo, la ejecución de penas, no lo hicieron. También, aunque esto sí no ocurre casi, también le dan, libertad, ¿cierto? Vencimiento de términos. Listo. El descubrimiento de elementos, esto en audiencias, el descubrimiento de elementos de armas blancas, armas de fuego, es para ser examinadas por un perito y que dé el concepto. Se procederá, después de verificadas, se procederá en esto a su destrucción. ¿Por qué? Por orden, bueno, aquí es verificación previa del fiscal, pero en realidad siempre esperan a última instancia para poder hacerlo, o sea que esperan es orden de juez. Pero, digamos, en la norma está que es orden del fiscal. El fiscal puede verificar para poder hacer la destrucción. Ojo, cuando usted toma un elemento de eso se llama incautación, ¿no? La incautación de un elemento o una arma de fuego es porque puede volverse a entregar esa arma de fuego. Por eso es incautación. Cuando ya el fiscal la toma, él hace el proceso, el procedimiento, él dice, no, le hago decomiso. Ojo que la palabra decomiso es que ya no se va a volver a hacer entrega del elemento, no se hace entrega del elemento. Entonces, aquí como no hace entrega del elemento, el señor fiscal lo que procede es a darle destrucción. Ojo que es muy importante. Muchas veces se cree que porque se hizo incautación del elemento, el elemento ya no se va a volver a entregar, ¿cierto? Y sí se puede hacer. Por ejemplo, las armas traumáticas, ¿cierto? Estas pistolas de fogueo, estas pistolas, se cree que, ay, se la incauté, y eso da para destrucción, y eso ya no se la vuelven a entregar al ciudadano. Pero ¿usted qué hizo? ¿Usted decomisó? ¿Usted incautó? Ah, no, yo incauté. Esa arma se puede entregar.
La incautación es solamente retenerla, ya. Pero en cualquier momento se puede entregar. Entonces, ojo, la incautación, cuando se incauta algo, se puede entregar. Pero cuando una autoridad, digamos, realiza el decomiso, ya el decomiso si no se entrega el elemento. Ese elemento se destruye. Pero lleva un proceso y lleva unas instancias. Tampoco es dañarla de una vez. Me acuerdo que una vez decía que se incautó un celular y que la medida decía que destrucción del bien, entonces agarró y partió el celular, ¿cierto? No, pues vamos a partirlo porque... Y pues después tuvo que comprar uno, pagarlo en especie, en dinero, ¿cierto? No, pues en especie, ¿qué? ¿Con cuerpo? No, en derecho especie es reponerlo por uno de las mismas características o por uno de características mejores. O sea, en especie es pagar con un elemento, ¿no? Y pues con dinero, pues reponer el valor del, del elemento. Pero quien decide cómo se le paga, si se le paga en especie o si se le paga con dinero, es la víctima. La víctima dice, no, pues págueme con especie. Si ya llegan al acuerdo, pues tiene que darle en especie, ¿cierto? Si no, pues se da con dinero. Listo. La reparación integral. El acusador privado. ¿Quién es el acusador privado? ¿Quién es el acusador privado? ¿Quién me dice? Nadie. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Como fallando y todo. No, muchachos. Ahí se escucha, profe, ahí se escucha. Ah, bueno, listo. ¿Quién es el acusador privado, William? ¿Sí se acuerdan? No. ¿No? La víctima. La víctima. Puede hacerlo a través de su representante, que es el abogado defensor, ¿no? Pero en realidad, el querellante legítimo y el acusador privado es la víctima, solo que lo hace en representación de su abogado. La respuesta es así, porque en un examen yo veía que decía que cuál era el acusador privado y decía el abogado de la víctima. Y abajo decía la víctima en representación de su abogado. Y todo el mundo quedaba como pensando y decía, no, pero es que el que lleva la investigación es el abogado, y colocaban el abogado, y en realidad no. La respuesta correcta es la víctima en representación o con la representación de su abogado. Puede ser así. O si está la víctima sola, la víctima. La víctima, la víctima es la que es el creyente legítimo y el acusador privado. Entonces, podrá formular pretensión de reparación dentro del proceso. Entonces, dentro del proceso puede decir la víctima o el acusador privado, venga, ¿sabe qué? Este proceso es muy engorroso y yo no quiero esto. Usted me robó un celular, pues cuesta 1.000.000. Págueme 1.000.000 por el celular y hagamos una reparación, otro 1.000.000, 2.000.000 de pesos. Y yo, digamos, quito la querella, ¿cierto? Me abstengo de la querella digamos, sí, la quito, la querella. Y en cualquier momento lo puede hacer antes del juicio. Ojo, antes del juicio. Si se van a juicio, ya no puede retirar la querella. Ya no puede. Tiene que hacerla antes del juicio. El juez condenará penalmente responsable el pago de los daños causados por la conducta. De lo mismo, mire, en cualquier momento se puede negociar, se puede hacer un acuerdo. Listo, para tener en cuenta, el procedimiento penal abreviado se reduce el número de audiencias, ¿cierto? ¿Cuántas audiencias son aquí? 2, pero todo inicia con el traslado de escrito a acusación, ¿cierto? Son 3 instancias nomás, pero audiencia nada más 2, 2. ¿Cuál? La audiencia concentrada y la audiencia juicio oral. Ya, ese es el procedimiento penal abreviado, ¿cierto? El proceso penal abreviado comienza formalmente con el traslado de escrito a acusación, ¿cierto? Que realiza el fiscal al posible autor y al defensor. Listo, se realiza el traslado. Listo. Lo que veíamos acá, el querellante, quién es el acusador privado, quién es... Listo. Procedimiento. ¿Cuándo se puede desistir de la querella? Mira, en cualquier momento y antes de la audiencia de juicio oral. Cuando ya inicia
Comenzamos la audiencia de juicio oral. Ya no puede desistir de la querella. Tiene que ser antes, siempre antes. ¿Listo? Antes de la audiencia de acusación, el fiscal verificará, aceptará los archivos de diligencia. No, esto antes de la concentrada. Él va a verificar en el traslado de escrito de acusación, va a verificar todos los motivos que hayan para presentar esa acusación, para presentar eso. Y en la concentrada lo va a presentar, esto lo va a mostrar. El contenido del traslado o del escrito de acusación. ¿Qué contiene eso? La indicación del juzgado de la competencia para conocer la acción. Entonces, ¿qué ocurrió un delito? ¿Cierto? Espere que voy a borrar porque... Listo. La prueba es sumatoria de que acredite la calidad de la víctima. Listo. Entonces, mire, la persona fue la que le robaron el celular, por eso ya la víctima, porque recuerde que ese traslado después se va a hacer la concentrada y ahí se reconoce a la víctima inmediatamente. En el otro procedimiento se hacía en la audiencia de acusación. Aquí se hace en la concentrada. Listo. Indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos. Entonces le pueden decir al ciudadano, venga, si usted en esta audiencia, en la concentrada, se allana los cargos, le vamos a hacer la reducción de hasta el 50%. ¿No? La persona se va venciendo en el tiempo. Si en la primera, bueno, en el otro proceso, digamos, si en la primera audiencia dice que sí es culpable, le bajan el 50%. Si en la segunda audiencia dice que sí es culpable, digamos, o no lo hace en la primera, sino que lo hace en la segunda, le bajan el 40%. Pero si no lo hace en la segunda, sino que lo hace hasta esperar el juicio, solamente le van a poder reducir un 20%, creo que es. 20%. Entonces se va venciendo en el tiempo. ¿Listo? La orden de conversión de la acción penal de pública a privada. Bueno, entonces la conversión es, el fiscal lleva la persecución, ¿cierto? El ente que siempre debe llevar la persecución. Pero aquí va a convertirse o va a delegar al acusador privado, ¿cierto? A la persona, a la víctima, para que lleve la investigación. Entonces se llama conversión, digamos, de la acción penal. Entonces, pública, ¿por qué? Porque un fiscal es un funcionario, un servidor público, ¿cierto? Es la persona que trabaja para el Estado para hacer esa persecución judicial. Y pasa a ser privado. ¿Por qué? Porque ya va a ser la víctima o va a ser el abogado de la víctima en representación de la víctima para realizar esa persecución. A partir del traslado de escrito de acusación, el fiscal, el acusador privado, la víctima, podrán solicitar cualquiera de las medidas cautelares previstas y puede restablecer en cualquier momento. Entonces, la acción penal se puede restablecer, Se le fue el audio, profe. Profe, el audio. ya. Es que me salió algo aquí y ya. Listo. Entonces, la persona está haciendo mal la acción penal, ¿cierto? Entonces el señor fiscal le dice, venga, yo convertí de público a privado la persecución judicial, yo la convertí, dice la conversión penal, ¿cierto? Pero usted no supo hacer las cosas, la está haciendo mal, entonces venga, vamos a restablecer la acción penal y ahora yo voy a llevar la investigación otra vez. ¿Listo? Todas las diligencias que haga el acusador privado, todas las diligencias, todo lo que haga, digamos, buscar las pruebas, todo esto, va a tener un aval del fiscal. Él le va a decir al señor fiscal, mire, tengo esta prueba, la llevo, y se la presento. Y el señor fiscal le va a decir, bien, o señor fiscal, yo necesito realizar esta acción, digamos, para que me autorice. Y el señor fiscal le va a decir que sí. El fiscal le delega las funciones al acusador privado, pero él tiene que hacer como una verificación porque todavía él es el que sabe el derecho, ¿no? Él es el que le va a decir, sí, hágalo o no hágalo. Pero el que va a ir al campo, el que va a hacer toda la diligencia es el acusador privado. Listo. Podrán solicitar cualquier medida cautelar. Hablábamos de medidas cautelares ayer sobre esas medidas digamos, de hacer que la persona pueda estar, digamos, en un centro de reclusión, una medida
privativa de la libertad, ¿cierto? O una medida no privativa de la libertad. La podemos solicitar. Podemos decirle, señor, Carmen, es que él quiere irse para Venezuela, se quiere volar. Entonces, hagamos algo. Vamos a dejarlo en un centro carcelario. Y esta medida cautelar, pues la tienen que presentar, digamos, en la audiencia al juez para que se determine y se haga así. Tienen que solicitarlo. Y en cualquier momento pueden realizar esto. Es decir, venga, vamos a hacer una audiencia, vamos a solicitar mediante escrito que se haga una medida cautelar por esto y esto y esto y con los motivos fundados. Bueno, cuando se hace la audiencia, mire, cuando se hace la aceptación de cargos, esto es para la persona que cometió el delito, pues va a poder tener una reducción de la pena. Es lo que le decía. Eh, él se va venciendo en el tiempo. Si lo hace en la concentrada tiene 50%, pero si espera el juicio oral y acepta en el juicio oral, pues ya le van a poder rebajar solamente una de las 4 partes, o sea, va a quedar muy poquito, ¿cierto? ¿Qué sucede? Si no hace un acuerdo o si no acepta cargos y le dan una medida condenatoria, le van a dar el 100% de esa medida, no le van a rebajar nada. Entonces es mejor aceptar cargos. ¿Qué sucede? Pues que aceptar cargos le reduce tiempo, pero también, digamos, no es como tan grato para la persona que está siendo acusada, ¿cierto? Decir, no, es que yo fui y de una vez lo van a condenar. Entonces, es cuando ya no pueda pelear nada, porque lo que yo le decía, la justicia es divina. Aquí es el derecho y el derecho se le da a quien pueda comprobar el derecho. Entonces, si la persona puede ser culpable, pero si él no le demuestran que es culpable, pues lo pueden absolver. ¿No? Se hará un acta, se presentará ante el juez, este verificará la validez. También aplica para casos de flagrancia. Este procedimiento también aplica para casos de flagrancia o para casos de traslado escrito, como lo decíamos ahorita, una calumnia, una injuria que se hace mediante un escrito. Ahí se pone la querella, se hace el escrito y de ahí inicia. O también se puede hacer un caso de flagrancia, como que el hurto a celular cabe en este procedimiento. Entonces, roba un celular y por ahí se puede llevar el proceso abreviado. Se puede llevar por un hurto a celular, por unas lesiones personales, bueno, no tengo aquí los delitos. Yo los tengo en otra, yo sé que los tengo, pero los tengo en otra diapositiva, en otro PDF. Sé que los tengo. Bueno, pero hay unos delitos que ya están descritos en la norma que se van a llevar por el abreviado, ya están descritos. Dice, la norma dice, o en el código, dice, se van a llevar los delitos querellables, los delitos que no sean superiores, una pena superior a 5 años de prisión, los delitos que tengan o que no superen los 10 millones digamos, de cuantía. Estos delitos se van a poder llevar. También se van a llevar otros tipos de delitos que están ahí, que llevan más pena o llevan más cantidad de dinero, pero también los incluyeron. Entonces toca verificar. Voy a buscarlo ahorita porque este PDF no me dice todo lo de la norma, lo de la ley, ¿cierto? Presentación de la acusación, ya lo vimos, los elementos, el escrito, el descubrimiento acusatorio, el declarante, ya lo vimos. Listo, muchachos. Básicamente, esta ley, o digamos, este procedimiento verbal, este procedimiento abreviado, perdón, se me mete el de verbal que es el del código. Ese procedimiento penal abreviado es muy, muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué nos preguntan de ahí siempre? ¿Quién es el creyente legítimo? ¿Quién es el acusador privado? ¿Qué es la conversión de la acción penal? ¿Qué es el restablecimiento de la acción penal? Eh, ¿Qué facultades tiene el acusador privado? Y bueno, vuelvo otra vez, ¿quién es el que tiene la calidad de querellante legítimo? El esposo no la tiene, el abogado tampoco, bueno, el abogado cuando toma el caso, ¿no? Pero digamos, el primo, el hermano, el hijo, no es querellante legítimo. A menos, bueno, pero estos ya son otros casos, a menos que la víctima esté, digamos, no sé, tenga un accidente y la víctima no pueda en ese momento
realizar esta querella, pero entonces la persona lo que va a realizar es una denuncia. O esa persona que en invalidez y no puede hablar, no puede defenderse, digamos, de algún modo. Entonces ahí va a poder eh, hacerlo una persona ir a colocar la denuncia, pero como tal no, digamos, el querellante legítimo es la víctima, solo que en unos casos muy especiales puede tomar esa calidad, digamos, un familiar. Pero en el caso que yo le presentaba que la muchacha fue violada y su esposo tomó la calidad de querellante legítimo de acusador privado, no lo puede hacer, él no tiene la facultad, a menos de que él fuera abogado y tomara el caso, ¿cierto? La representación. Pero de resto no tiene la calidad, no tiene la calidad. Hay unos casos que en última instancia, cuando no hay familiares y la persona queda, digamos, en completa indefensión en un hospital, está en un hospital y no puede hablar, no puede colocar, esta querella la puede colocar, la puede interponer o puede ir a hacerlo, digamos, poner en conocimiento del caso el policía que atendió, el policía que estuvo en el momento o que vio el caso, es quien va a poder interponerla o ir a presentar esto. ¿Listo? El principio de oportunidad, que ya lo veía, lo que yo le decía. Mire, es renunciar a la persecución. El fiscal renuncia a la persecución. Sin tener exoneraciones, se hace hasta antes del juicio oral. O sea, tiene que tener un control de garantías esto. ¿De qué? Es decir, eh, señor fiscal, yo tengo una información para que usted dé un positivo más grande. Mire, si me persigue a mí, va a agotar el sistema judicial. Trate nada. Pero si yo le doy la información y hacemos un acuerdo, pues usted me da el principio de oportunidad para que me dé libertad a mí, yo le doy la información para que agarre a, digamos, los verdaderos delincuentes. Y ese negocio lo puede hacer el fiscal. La preclusión. El fiscal, el fiscal trató de buscar las pruebas para demostrar que la persona era culpable, pero no pudo, no pudo. Entonces, no se puede demostrar que la persona es culpable, no hay pruebas concretas, por eso cesa la investigación o la persecución judicial. ¿Quién lo puede hacer? El fiscal. Pero tiene que hacer un escrito bien detallado ante un juez y pues, digamos, de algún modo no le va a gustar el fiscal porque su carrera va a quedar eso, va a quedar eso, que no pudo encontrar, ¿no? No pudo demostrar en un caso que alguien o no pudo presentar ninguna prueba en un caso donde él señaló, él hizo la imputación que la persona lo había cometido y no tuvo ninguna prueba y no pudo ir a la acusación. ¿Ok? Listo, muchachos. Voy a buscar, ya les envío cuáles son los delitos, no los tengo aquí. ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son los delitos? Y pues aquí terminaríamos este tema es muy cortico.